están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa acá en la 92.1 FM. Vamos a estar conversando con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso. Hay hartos temas dando vuelta. Parto saludando, por supuesto, a nuestro querido Juan Pablo Rodríguez, que está ahí desde la región de Valparaíso, conectado acá a Nuevas Voces de Agricultura. ¿Cómo está, Juan Pablo? Hola, Tomás. Buenas tardes, Juan, a todos quienes nos escuchan también. Juan Lagos, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes. Partir, por supuesto, nos ha tocado ya varias veces, pero siguen las lluvias en las distintas zonas del país. Está lloviendo acá en Santiago, pero de manera muy débil. No pasa lo mismo en la zona centro-sur. Se está anunciando incluso una eventual emergencia en la zona de Linares, ¿no? Por las inundaciones. Vaya un mensaje de solidaridad, un abrazo a todas las familias que lo están pasando mal por el desborde del río. Estamos viendo el desborde del río Ancoa en Tele 13, en fin. A todas las familias que estén sufriendo un mal momento por las lluvias que están azotando nuestro país, que han sido bastante más intensas Así es. y habituales de lo que habíamos estado acostumbrados en los últimos inviernos. Y en fecha bien rara, ya estamos para el 18 de septiembre, estamos cruzando los dedos para que no llueva para el 18, digamos, ese es como el cálculo. Tenemos hartos temas de conversación, queridos amigos. Me gustaría partir, Juan Pablo y Juan, con lo que ha ocurrido en la antesala del 11 de septiembre. Pues ya estamos a 6, el próximo lunes, ya ese 11 de septiembre, el gobierno intentó hacer una jugada de sumar a todos los partidos de oposición a una declaración conjunta, lo que han llamado el Compromiso de Santiago, un documento que se filtró y está en los medios de comunicación. Participó un actor bien relevante, pero quizás desconcertante, que es la aparición del presidente Piñera, que se junta con el presidente Boric la semana pasada, que todo indicaba que se iba a comprometer a participar de este encuentro que va a haber el 11 con expresidente. Eso, por supuesto, incomodó a la coalición de Chile Vamos, porque el presidente Piñera en nombre de quién va. Finalmente, Chile Vamos hoy día decide sacar una declaración propia sobre el 11 de septiembre, creo que con 7 puntos, que está circulando también por ahí. ¿En qué cree Juan Pablo Rodríguez que va a quedar estas iniciativas del gobierno para el 11? ¿Cómo ves la lógica del gobierno para este 11 de septiembre? El presidente se juntó ayer con Ricardo Lagos, lo subió en sus redes sociales. ¿Qué crees que va a pasar finalmente el 11 y cuál crees que va a ser la reacción de las distintas fuerzas políticas cuando ya se está viendo cómo ha ido funcionando esta dinámica? En poco y nada, la verdad, ¿no? Yo, en primer lugar, diría que esta es una discusión muy relevante, en torno a los 50 años del 11 de septiembre es muy relevante, pero una cuestión que está más bien circunscrita a la élite, ¿no? En primer lugar, ¿no? Por eso hay que dejar de discutirlo y conversarlo. Y me parece que estamos llegando a los 50 años del 11 de septiembre en un ambiente mucho más crispado, polarizado, difícil de sacar algo fructífero que en las conmemoraciones anteriores de esta misma fecha. Y el responsable de aquello tiene nombre y apellido y es el presidente de la República, Gabriel Boric, que se ha cansado, o no se ha cansado, mejor dicho, de realizar acciones que a mi juicio son un buen botón de muestra de dos de las características principales de este gobierno, y tienen que ver con la mala gestión política por una parte y por otro lado la palmaria inconsistencia en prácticamente todo lo que hacen. En primer lugar, lo de la mala gestión, porque claro, si es que el gobierno quería sacar algún objetivo de esto, nos guste o no nos guste ese objetivo, para eso se requiere de cierta gestión política, ¿no? Construcción de ciertos acuerdos, de estas declaraciones, conversar, allanar el camino. Y la verdad que el propio presidente Boric nos ha regalado, por así decirlo, una infinidad de declaraciones y acciones que incluso van de manera muy clara contra los propios objetivos que el gobierno tiene, ¿no? Y se ha encargado de él mismo, solito, sin que nadie se lo pida, y a punta de errores enrarecer el ambiente, ¿no? Lo de Patricio Fernández, revivir a Sergio Nofrejarpa, el comentario respecto al suicidio del general Chacón, esta cuña del ambiente eléctrico, la medallita Baltasar Garzón, en fin, y el listado puede ser mucho más largo, pero lo curioso desde la perspectiva de la gestión política es que todo eso va al final del día en contra de lo que el propio presidente Boric dice querer conseguir, más allá del mérito o demérito de cada una de esas acciones en concreto. Y en segundo lugar, creo que de parte del gobierno, del Frente Amplio, del Partido Comunista, en esto hay una inconsistencia que es demasiado evidente y demasiado brutal, ¿no? Siempre hablando de declaraciones, de discursos, de llamados a la no violencia, todo en abstracto, pero lo cierto es que en concreto la coalición política que hoy día nos gobierna, respecto de aquello que quieren declarar, ha sido especialmente inconsistente, particularmente lo que tiene que ver con la validación de la violencia como una forma válida de hacer política, ¿no? Entonces, cuando se trata de sacar al pizarrón a la oposición, para decir, mire, la democracia se resuelve con más democracia y puras generalidades y lugares comunes respecto a los cuales
todos estamos de acuerdo. Lo que uno echa en falta y de menos es una autocrítica desde el presidente de la República para abajo del oficialismo, que no solamente desde el 18 de octubre a esta parte validó y promovió la violencia política, sino que desde hace un buen rato en Chile lo viene haciendo, con las tomas de colegios, universidades y otros. Y por lo tanto, me parece que es correcta la decisión de la oposición de no sumarse a este acto de inconsistencia y de mala gestión, restándose, ¿no?, el llamado que hace el presidente de la República y transmitiendo también con eso, a mi juicio, una señal que va en el sentido correcto. Juan Lagos. Bueno, una cosa que no va a pasar este 11 de septiembre era lo que había esperado el gobierno a principios de año, quizás incluso mucho antes, ¿no es cierto? Ellos pensaban que el 11 de septiembre era la oportunidad en la cual ellos iban a recuperar su pretendida superioridad moral ante un discurso absolutamente sesgado que no es el de la mayoría, como se acaba de, por ejemplo, evidenciar en la encuesta Pulso Ciudadano, ¿no es cierto?, donde Salvador Allende no es esta figura idílica vendida por el presidente Boric y el Partido Comunista, sino que es indicado por la mayoría de los chilenos como el gran responsable del quiebre institucional en 1973. Por lo tanto, frente a eso, yo creo que se puede ver ya en la conmemoración del 11 de septiembre otro fracaso político del gobierno, fracaso que se va a intentar compensar, creo yo, con el cierre del penal Punta Peuco. Sí. Creo que es lo más posible, porque si no, imagínate una conmemoración con lo peor de los presidentes de América Latina, salvo el presidente de la calle Pou, que además, para colmo, se lo consiguió el presidente Piñera, por lo que subimos. Y nada más. Por lo tanto, yo creo que va a ser el cierre de la cárcel de Punta Peuco lo que va a prometer el presidente Piñera. Digo, el presidente Boric, perdón. Y ahora bien, en cuanto al acuerdo, en cuanto a este acuerdo que el presidente llama a firmar, yo creo que para que se defienda la institucionalidad, la democracia, los derechos humanos, no hace falta que los políticos firmen un acuerdo. Ese ya debería ser el deber mínimo que tienen que cumplir los políticos cuando juran cumplir y hacer cumplir la Constitución. Por lo tanto, este acuerdo me parece que no tiene mayor utilidad que intentar ensalzar el liderazgo del presidente Boric. Y por lo tanto, yo creo que este mal uso de los acuerdos no le hace bien a Chile. Nosotros necesitamos acuerdos en cosas, por ejemplo, que son bastante impopulares. Una de esas cosas es, por ejemplo, subir la edad de jubilación. ¿Por qué no hacemos acuerdo en esas cosas? ¿Por qué no hacemos acuerdo, por ejemplo, en mejorar las cárceles? Es decir, tenemos una sobrepoblación carcelaria realmente brutal donde se violan los derechos humanos a diario de los presos. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en eso que es absolutamente impopular y le damos un trato digno a los presos? Y así, etcétera, etcétera. Es decir, hay tanta materia con la cual podríamos llegar a acuerdo, hay tanta materia en la cual deberíamos llegar a acuerdo, y gastar energía en una declaración que es equivalente a cumplir y hacer cumplir la Constitución me parece que no tiene mucho sentido en realidad. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado, porque a mí me parece al menos dos cosas. Lo primero, y no quiero dejarlo pasar, me parece que la participación, obviamente respetuosamente, del presidente Piñera en esta materia ha generado una confusión absolutamente, o un entorpecimiento de la posición política de Chile Vamos que me parece muy, muy delicada. Es decir, esta reactivación comunicacional del presidente Piñera en las últimas 2 semanas, que además lo tiene hoy día instalado en las encuestas presidenciales, bastante más arriba de lo que estaba hace solo algunos meses, me parece quizá una jugada inteligente por parte del presidente Piñera y sus intereses personales, políticos, electorales, pero me parece que obligó a Chile Vamos a tener que salir a dar esta declaración, que es un conjunto de obviedades, ¿no? Es un conjunto de cosas que todos sabemos que Chile Vamos piensa, digamos, y que cualquier persona relativamente decente, que cree en la democracia, en el Estado de Derecho, piensa. Y por lo tanto creo que ahí hay un desafío pendiente, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, el presidente Piñera efectivamente va a asumir ese rol que declaró en su minuto de ser un buen expresidente, y ya está decididamente jugado a participar como un líder de acción política, como un referente, quizás como un precandidato presidencial, porque ese juego me parece que perjudica bastante a la derecha. Y en segundo lugar, creo que el gobierno no tiene ninguna autoridad moral para buscar acuerdos y hacer llamados a firmar compromisos de documentos de condena a distintos hechos históricos si no hay una verdadera autocrítica
y una disculpa pública por la violencia validada hace pocos años. Es decir, el último intento real de la izquierda por derrocar el gobierno democráticamente elegido que estaba actuando en los marcos de la Constitución y las leyes fue el 18 de octubre de 2019. Y el presidente Boric decía el otro día en una entrevista, si no me equivoco, con Iván Valenzuela, que no creía que se había querido derrocar al presidente de la República. No es que crea o no crea, son las declaraciones del presidente del partido que está en su gobierno. Es un hecho. Es un hecho de la causa. Entonces no es una cuestión de percepción del presidente de la República, tiene percepciones equivocadas en múltiples materias. En las acusaciones constitucionales. Las acusaciones que fueron 2 contra el presidente Exacto. Piñera. Entonces, con un presidente del Senado que llamaba al gobierno a si quiere seguir gobernando, tendrá que aceptar que hay un parlamentarismo de facto. Es decir, por la fuerza de los hechos, modificar el régimen político y votar un gobierno. Entonces, si el gobierno, que es la fuerza política que validó, fue cómplice de esa sonada violenta del 18 de octubre del 2019, con las consecuencias que eso tiene, sigue teniendo hasta el día de hoy en el nivel de inestabilidad y de estancamiento del país, no pide disculpas, no hace una autocrítica seria. Se lo escuchaba ayer al diputado Soto acá en Llegó la Hora con José Francisco Lago, ¿no? Esa autocrítica falta, esas disculpas públicas al país faltan. Y si eso no se da, me parece que no hay ni una posibilidad de conversar de este tema con el gobierno, porque no es creíble. O sea, aquí aplica exactamente la misma lógica que, tan transparente, honestamente, nos explicaba hace algunas semanas el ministro Cataldo. Hace algunos años las evasiones se justificaban, pero hoy día ya no. Esa es la lógica del gobierno, ¿no? Esa es la lógica del gobierno imperante en materia de Estado de Derecho, en materia de violencia política, en materia de criminalidad, en materia de auténtico respeto con el Estado de Derecho, con la democracia. A mí me parece que en eso el gobierno no tiene ninguna autoridad ni compromiso que llamar, sino que debiese más bien repensar cuál ha sido la actitud de la izquierda en los últimos años, porque fue muy claro el intento desde el 18 de octubre hasta el proyecto constitucional de la Convención del interés de una izquierda en Chile de hacerse con el poder total y de respetar los resultados democráticos simplemente cuando les conviene. Y creo que ahí hay un desafío que es bien grande. Quiero cambiarme de tema tangencialmente, pero quedarme en el 11, y que tiene que ver con una cuestión que a mí me produce mucha indignación y que se ha generado en Chile en los últimos años a propósito del aniversario del 18 de octubre, ¿no? Se fijan que siempre cuando ya estamos a 15 de octubre decimos, oye, se viene el nuevo 18 de octubre, no hay a haber violencia. Yo que estudio en la Casa Central de la Católica, en la Alameda, siempre nos dan las clases en la tarde online o se cancelan por la eventualidad de que haya violencia. Y todo se comenta, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, viene el 11 de septiembre, ojalá no sea tan violento, hoy día venía en el diario que los expertos anunciaban posibilidades de violencia, pero nadie hace nada, ¿no? Como que hay que esperar que venga un grupo de criminales, de delincuentes a destruir lo que esté a su paso, y uno tendrá que cancelar sus actividades normales de una sociedad civilizada y mirar cómo los delincuentes se van tomando las calles. La pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno para evitar que ese 11 de septiembre sea un 11 de septiembre violento, criminal, con delincuencia, con saqueos, con barricadas? Porque el gobierno tiene el deber de proteger a su población, tiene el deber de que haya orden público, de que el resto de las personas podamos vivir nuestra vida, y no porque un grupo de fanáticos quiera jodernos la pita del resto, tengamos que irnos a encerrar a las casas. Entonces, ¿cómo ves, Juan Pablo, en esa dimensión, la dimensión de la violencia, de la conmemoración de ese mismo día, lo que puede ocurrir el próximo lunes 11 de septiembre? Yo haría un llamado, no solamente al gobierno de que cumpla con su rol, que lo viene haciendo muy mal en materia de orden público en general, sino que también voy a decir a la sociedad civil en general y a todos aquellos que tienen algún grado, un cargo de responsabilidad, un decano de una facultad, un rector, un jefe de una oficina, a rebelarnos, ¿no? A rebelarnos contra esta cuestión de que en torno a estas fechas tenemos que dejar de vivir nuestra vida en normalidad, tenemos que hacer un día de teletrabajo o suspender las clases o no sé qué cosa. A mi juicio, la gravedad que tuvo en parte el 18 de octubre y los hechos que lo siguieron tuvo que ver también con que una parte de la población muy extendida se sintió paralizada, ¿no? Y no tuvo quizá la valentía y el coraje para plantear las cosas como son, ¿no? Y que no podemos estar permanentemente bailando la música puesta por los delincuentes, puesta por los violentistas. Y llega un minuto que también eso hay que desde la sociedad hacer fuerza para aquello, ¿no? Y yo creo que ahí cada cual de nosotros y cada uno en lo suyo puede contribuir a eso, puede contribuir a generar un ambiente de basta ya, ¿no? De basta, ¿no? De que sean los violentos y los delincuentes los que ponen la música y que nos van a cambiar nuestra forma de vivir, que ya la están cambiando en la generalidad de las cosas. Probablemente más ratos hablemos de los últimos hechos de delincuencia, pero que también, a propósito de estas comillas efemérides o conmemoraciones, la verdad, se está haciendo costumbre que los violentos impongan la manera en la que hay que vivir esos días. Juan Lagos. Mira, en tiempos donde a cada cosa legislada como legítima defensa privilegiada se le llama ir al Far West, a la autotutela, como erróneamente lo dijeron con la ley Naín Retamal y ahora lo están diciendo con la ley de usurpaciones,
En realidad, si desde el gobierno están buscando que la gente no se rebele ante estos atropellos a sus derechos y a sus libertades, lo que tienen que hacer es presentar al Estado. Es decir, ellos son los que tienen el deber principal de que no existan estas arbitrariedades, de que no existan estos atropellos, para que al final la gente pueda vivir su vida absolutamente normal. Y esto yo te lo digo por experiencia propia, esto se sufre en la región metropolitana desde Plaza Italia para abajo. Y ahí está la mala suerte de que la Casa Central queda cerca de la Plaza Italia para abajo. Pero yo me acuerdo muchas veces que yo también estudié en la Católica. Había muchas fiestas, muchas despedidas, muchas cosas del 11 de septiembre y yo no podía ir. Es decir, no se puede ir. Entonces, es bueno también que lo tenga presente buena parte de los que nos escuchan. Aquí siempre pagan los más pobres, aquí siempre pagan las personas menos aventajadas en la sociedad. Y por eso es tan importante tener un discurso coherente de seguridad, preocuparse por la vida de las personas. ¿Por qué? Porque el hilo siempre se corta por lo más delgado. ¿Por qué? Porque cuando hay desórdenes, lo que separa es el metro. Cuando hay desórdenes, lo que separa son las micros. Pero quien tiene un auto puede hacer su vida relativamente normal. Entonces, yo creo que en ese sentido el gobierno tiene que tener conciencia, cosa que no lo han tenido gobiernos anteriores, lamentablemente, de que se tiene que preocupar del bienestar de las personas y sobre todo de las personas más pobres, que siempre son las que terminan pagando esto, son las que necesariamente se tienen que ir temprano el 11 de septiembre o el 18 de octubre, y eso lo tiene que tener presente el gobierno, como cualquier otro gobierno. Claro, como cualquier gobierno. Hagamos una primera pausa comercial, queridos amigos. A la vuelta nos vamos a cambiar totalmente de tema acá en Nuevas Voces con Juan Pablo Rodríguez y Juan Lagos, porque el oficialismo en el Consejo Constitucional hace pocos minutos llamó a retirar todas las enmiendas presentadas hasta el momento en el trabajo del Consejo Constitucional, supuestamente con el objetivo de que se busque una constitución transversal y que sea fruto del acuerdo, con lo cual ya van a retirar todas las enmiendas, no son las propias de la izquierda, sino también a Chile Vamos y al Partido Republicano. Más de 1000 enmiendas fueron presentadas, la izquierda quiere que se bajen todas. Vamos a una pausa comercial y volvemos en esa conversación acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, en la región de Valparaíso, y con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y retomamos la conversación acá en Nuevas Voces. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en postgrados.uss.cl. En Enel queremos que disfrutes de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Sigue nuestros consejos en enel.cl. Y en BCI, lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y la comunidad. BCI y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información, por supuesto, en carlosherrera.cl. Les comentaba que hace algunos minutos las fuerzas oficialistas del Consejo Constitucional hicieron un llamado. Voy a citar lo que comenta Danilo Herrera, que es un periodista que ha estado siguiendo el proceso constitucional y que va informando bastante de ello vía Twitter. Dice la fuerza oficialista: hoy invitamos al Partido Republicano y a Chile Vamos a que todas las bancadas retiremos conjuntamente la totalidad de las enmiendas presentadas, dice el oficialismo en el Consejo Constitucional. Dicen que las negociaciones están en punto muerto, estancadas, y que el texto constitucional representa a un solo sector de derechas, es lo que alega el oficialismo. ¿Qué te parece, Juan Pablo Rodríguez, la decisión que toman los consejeros de las izquierdas? Específico. Yo soy de los que votamos rechazo en los dos plebiscitos. Nunca he creído que el cambio constitucional sea lo central para solucionar los problemas de nuestro país, pero eso no me impide ver que hoy día se hace necesario tratar de trabajar por un texto que pueda ser aprobado de modo tal de poner o dar señales de cierta certeza institucional, pero sobre todo poder dedicarse a modificar nuestro sistema político, ¿no? El diseño institucional que permita tomar mejores decisiones públicas y sobre todo ponga coto a la fragmentación. Para lograr ese objetivo de aprobar el texto, creo que es necesario que la Constitución no sea de un sector político, ¿no? Sino que se hace deseable aspirar a los mayores grados de transversalidad posible.
Y en ese ejercicio de lograr que la Constitución no sea de un sector político o de solo un sector político, yo veo en el oficialismo, y creo que el caso que tú estás citando ahora también es manifestación de aquello, ciertos grados relevantes de deshonestidad, ¿no? Hacia la opinión pública. A mi juicio, la mayoría del Consejo Constitucional, que tiene obviamente todo el derecho para presentar las enmiendas que considere y tratar de redactar el texto constitucional lo mejor posible desde su visión de sociedad, ha dado señales concretas de tratar de construir una constitución que no sea de un sector político. De hecho, la semana pasada, solo por poner un ejemplo, retiró enmiendas que para quienes somos de derecha son enmiendas sensatas, sustantivas, que a mí me hubiese encantado poder votar a favor. Por ejemplo, la reducción del quórum de 2/3 a 3/5, lo relativo a la reclusión nocturna a mayores de 75 años, normas que refuerzan el derecho a la vida, la infraconstitucionalidad de los tratados internacionales. Todas esas enmiendas que había presentado el Partido Republicano, algunas Chile Vamos, yo las hubiese votado naturalmente a favor, pero bueno, dice, nosotros cedemos en esto. ¿Y cuál es la reacción del oficialismo? Saben que no creemos en esa concesión. Jerko Lubetich dijo algo así como, esto es una cuestión meramente táctica, cuando si uno trata de ser objetivo, son concesiones reales y concretas, son una señal súper positiva para este propósito, pero la verdad que desde el oficialismo no se oye madre, ¿no? Entonces ningún gesto, ninguna concesión pareciera satisfacer al oficialismo. Y cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿y cuáles son las concesiones de la izquierda, no? ¿Cuáles son las concesiones del oficialismo? ¿En qué está dispuesto a ceder? Más allá de no repetir el esperpento, digamos, de propuesta de la Convención Constitucional pasada, ¿no? ¿Dónde están sus concretas y expresas señales de ceder en algo, ¿no? Yo no las veo. O ¿dónde está la reacción alternativa que propone la izquierda respecto de, por ejemplo, la libertad de elegir en materia de salud? No las veo, no las hay. Entonces, lo que yo veo con esto, cierro la idea, es que más allá de la discusión formal de que se presenten, se quiten, no se quiten enmiendas, que yo creo que todo eso es solucionable desde la política, el punto está en cuál es la real convicción de que en determinadas maneras se pueden hacer concesiones que nos permitan armar un texto relativamente transversal. Yo desde el Partido Republicano y la mayoría del Consejo Constitucional he visto señales concretas. Desde la izquierda y el oficialismo, la verdad que no he visto ninguna señal concreta y más bien veo solamente afán de entorpecer el proceso. Juan Lagos. Mira, es otra manifestación de querer llevarse la pelota para la casa, al final. La forma que tiene el Consejo Constitucional de modificar el anteproyecto presentado por los expertos es precisamente a través de las enmiendas. Esas enmiendas en un principio tienen que venir de cada parte, es decir, y esa es la razón de por qué se precisan un máximo de firmas, es decir, solo, por ejemplo, solo 10 consejeros, solo 10 diputados, solo 10 senadores pueden presentar una enmienda, ¿ya? ¿Para qué? Para que esta luego se discuta y dentro de los márgenes de la enmienda se puedan realizar las discusiones. Eso es lo que dicen las reglas. Esas son las reglas que aceptaron todos, que lamentablemente no pudimos aceptar todos nosotros. ¿Por qué? Porque no se plebiscitó, no hubo plebiscito de entrada en este nuevo proceso constitucional. Pero estas eran las reglas del juego que nosotros conocíamos desde antes de las elecciones para consejeros. Pero ¿cuál fue el gran problema para el oficialismo? Que no logró los votos que ellos deseaban, ¿ya? Sino que la manifestación de la voluntad soberana fue favorecer a la derecha. Yo aquí estoy absolutamente de acuerdo con Juan Pablo en que desde el Partido Republicano y desde Chile Vamos han dado señales al renunciar a ciertas enmiendas. Ya habían dado señales también, por ejemplo, el presidente del Partido Republicano había dicho que cuando ellos sean mayoría van a derogar el aborto. Es decir, ¿qué es lo que quieren decir con eso? Es que no van a usar la mayoría que actualmente tienen para derogar el aborto. Y además, en las enmiendas que retiraron, también ellos han puesto oído a lo que han dicho ciertos políticos. Por ejemplo, la presidenta Bachelet dijo que ella no podía votar a favor. Claro. Sí, estaba esta cuestión de los presos de los 75 años y el aborto. ¿Qué hace el Partido Republicano? Quita esas dos enmiendas. Entonces es completamente falso lo que dice Jerko Lubetich de que es solamente una cosa táctica sin ningún otro peso. Entonces yo creo que es una mala actitud la que está presentando el oficialismo en un proceso que no ha sido perfecto, pero en comparación con lo que tuvimos
en la Convención Constitucional pasada es absolutamente superior. Y esta solución de quitar todas las enmiendas me parece absolutamente extremo, absolutamente drástico, sino que las enmiendas rayan la cancha y pónganse de acuerdo dentro de ese rayado de cancha, y así es simple. Como muy bien dice Juan Pablo, yo he visto voluntad por parte de la oposición, no la he visto por parte del oficialismo. Fíjate que hay varias cosas que son interesantes. A mí me parece que esta jugada a la izquierda, que es una verdadera jugada de la izquierda, de retirar todas las enmiendas, lo que quieren en definitiva, al emplazar a Chile Vamos y al Partido Republicano a que retiren todas las enmiendas, lo que quieren en definitiva es saltarse el resultado de la elección del 7 de mayo, ¿no? O sea, la izquierda lo que quiere es negociar como si la elección del 7 de mayo no hubiese ocurrido, ¿no? Y los mismos que en su minuto criticaban que hubiese un comité de expertos designado y no elegido democráticamente, hoy día prefieren el comité de expertos designado por el Congreso que el Consejo Constitucional democráticamente elegido. ¿Por qué? Porque ellos tienen minoría. Es decir, esta es la típica izquierda que, como dice Juan, se quiere llevar la pelota para la casa y que los resultados electorales le sirven en la medida que le convengan, y en la medida que los resultados democráticos y las personas elijan libre y legítimamente a otro representante, la izquierda efectivamente arma esta escandalera absolutamente absurda como es pretender retirar todas las enmiendas. Los consejeros constitucionales fueron elegidos y tienen el derecho y el deber de generar buenas correcciones al texto de los expertos, le gusta o no le gusta a la izquierda. Y la verdad es que las señales que han habido en pro de las conversaciones, en pro de los acuerdos, en pro de tratar de llegar efectivamente a puntos de consenso en distintas materias constitucionales son muy evidentes. Ustedes bien las han retratado y han sido efectivamente complejas, ¿no? Y nunca se vio esto, por supuesto, cuando la izquierda dominó la Convención Constitucional. O sea, el Partido Republicano en Chile Vamos están cediendo lo que la izquierda nunca ha cedido, ¿no? Y la izquierda está tratando de instalar un estándar que ellos no son capaces de cumplir, no fueron capaces de cumplir la vez que pudieron hacerlo. El retiro de la enmienda fue una cuestión compleja. Muchas personas nos han escrito durante la semana preguntándonos por qué se retiraron esas enmiendas. Obviamente hay varias explicaciones. Obviamente la protección de la vida que está por nacer va a seguir en el texto constitucional siendo promovida por Chile Vamos y por el Partido Republicano en una forma distinta a la que estaba planteada originalmente. Pero evidentemente la izquierda lo que quiere con esto es desconocer los resultados de las elecciones del 7 de mayo. Y decir, yo pongo literalmente la negociación en punto muerto. O sea, porque ¿qué va a decir la izquierda si no retiramos la enmienda? Que es lo natural. Va a decir que evidentemente la derecha no quiere llegar a acuerdo, si el discurso es de cajón. Así es. Si no, recibirían este llamado, acogerían esta invitación, estarían de acuerdo con esta propuesta. Yo lo que espero, sinceramente, es que las fuerzas políticas del Partido Republicano de Chile Vamos sean capaces de consensuar un texto constitucional que le haga bien al país. Y espero genuinamente que partes de la izquierda democrática, razonable, se sumen a ese llamado y no se dejen llevar muchas veces por las fórmulas de los grupos más radicales de la izquierda, que en definitiva lo que quieren es una constitución a la pinta de ellos, sí, tal como lo hicieron el año pasado. Y yo, Tomás, agrego otra cosa. Dado que estamos viendo que los consejeros oficialistas están intentando llevarse la pelota para la casa y no quieren llegar a acuerdos, yo creo que es hora de que los consejeros del Partido Republicano y de Chile Vamos también entren en diálogo con otras fuerzas políticas que no están representadas en este texto, y entrar en conversaciones de cuáles son las enmiendas o qué son las cosas que no le parecen, y ahí entrar en negociación. Yo creo que es muy bueno que los líderes políticos estén hablando ahora, porque es ahí donde uno les puede tomar la palabra y decir, oye, por ejemplo, a la misma presidenta Bachelet, la presidenta Bachelet dijo, estas dos cosas no me gustan y no puedo votar a favor de una constitución así. Bueno, la sacamos. Ahora, la presidenta Bachelet ¿votará a favor luego? Yo creo que esa es una buena pregunta, pero más allá de la presidenta Bachelet, cuya ideología izquierdista está más que probada por todos, ¿no es cierto? Entrar en diálogo con otras personas moderadas, con otros líderes moderados que están fuera del Consejo. Yo creo que sería interesante ampliar la discusión más allá de los consejeros que están demostrando no tener capacidad de diálogo, no tener actitud de diálogo, los consejeros oficialistas, y hay muchos partidos políticos que quedaron fuera de este consejo. Por ejemplo, la Democracia Cristiana, Amarillo, Demócrata, el Partido Radical, el PPD y Suma y Sigue. Por lo tanto, intentar llegar... El Partido de la Gente. Entonces, intentar llegar a acuerdos con esos líderes me parece también una medida sensata que tiene que hacer el
el Partido Republicano en Chile. Hagamos una pausa comercial acá en Nuevas Voces. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez y con Juan Lagos. Conversación que usted, por supuesto, puede seguir en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, a través también, por supuesto, de la página web de agricultura.cl. En Facebook puede hacernos llegar su opinión a través de nuestro Twitter, Nuevas Voces 921, y seguirnos, por supuesto, en Instagram y TikTok, donde somos Nuevas Voces Chile, @NuevasVocesChile. Hacemos una última pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta acá en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, acá en Nuevas Voces. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez de la Fundación Piense, con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso. Vamos a dedicarle este último bloque de conversación a las noticias económicas que hemos conocido en Chile, en nuestro país, que son bastante negativas, ¿no? Y que dan cuenta del profundo grado de estancamiento y paralización económica que enfrenta el país, que se empieza a sentir en los bolsillos, los sueldos de las personas, y que probablemente se agrave en los próximos meses. El tercer informe de política monetaria del 2023 remarca un crecimiento nulo para Chile y que la inflación bajó, pero que sigue alta, ¿no? Pero que sigue alta, viene también hoy día en la tercera, en la segunda, menos 0,05% al 0% es el cálculo del crecimiento del Banco Central para Chile este año. Para el 2022, de 1,22, para el 2023 de 2 a 3%. Está mal la nota, están mal los años, pero bueno, supongo que 2023, 2024, 2025, dice 2022, 2023, pero en fin. Es bien preocupante, leía por el otro día que Chile iba a ser el país este año 2023, con menor crecimiento económico en la América Latina, junto con Haití y con Argentina, ¿no? Sí. Ese es el nivel de deterioro económico del país. La inflación empieza a bajar, pero más lento de lo esperado originalmente. Es decir, la situación económica es bastante compleja, y eso se suma a los números del INE que vimos la semana pasada, que dan cuenta de un aumento en el desempleo. ¿Qué te parece, Juan Pablo Rodríguez, el contexto económico que conocemos que nos informa el Banco Central? Lo decíamos, Tomás, en el bloque anterior, ¿no? Los grandes problemas de Chile que venimos sufriendo, yo creo, hace 10, 15 años no se resuelven. No hay cambio constitucional ni cambio de leyes que lo materialicen, ¿no? Lo que nuestro país necesita. Nuestro país necesita liderazgo, convicción, ciertos acuerdos estabilizadores, y eso no pasa por cambiar las normativas. Y dentro de esos problemas creo yo que es bastante evidente que dos son los fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con la extendida crisis de crimen organizado. Tenemos el penoso caso hoy día en Recoleta. Solo para poner un ejemplo, ¿no? Hoy día en la región de Valparaíso, en esta madrugada, 3 asesinatos a bala. 2 en Viña, que quedaron ahí muertos, uno que quedó baleado, otro en Villa Alemana, y así, ¿no? Ya no es ni noticia. Cuando hace 15 años solamente en poquitos lugares de Chile había balacera. Lo dejo como asterisco. Y en materia económica yo creo que ya llegó el momento que, por ahí, como decía alguien, el ministro Marcel rinda cuenta, ¿no? El ministro Marcel, que llegó con bombos y platillos a este gobierno, que iba a ser el hombre que le da ciertos grados que yo creo que en alguna dimensión sí se los ha dado, digamos, de sensatez al gobierno, pero al final del día, por los hechos y por los actos los conoceréis, ¿no? Y las administraciones son y tienen que ser juzgadas por sus resultados. Y los resultados que ha mostrado la administración Marcel bajo este gobierno, la verdad que no han hecho sino empeorar el ya magro desempeño económico que había traído nuestro país. Y los efectos, como bien sabemos, de la inflación, del nulo crecimiento, siempre lo pagan, ¿no? Las clases medias y los sectores más desfavorecidos, ¿no? Que este gobierno dice especialmente representar. Yo me gustaría ver al ministro Marcel, más allá de su permanente agenda en materia previsional y otra, exigiéndole al resto, dando cuenta, ¿no? Dando cuenta de los muy malos resultados económicos que lamentablemente está sufriendo nuestro país. Juan Lagos. Obviamente son muy malas noticias. ¿Por qué? Porque no hay acción gubernamental, no hay promesa en campaña electoral que pueda ser comparable al bienestar social que generan los puntos de crecimiento. Es decir, en cuanto a empleo, por mucho que un político prometa empleo, prometa desarrollo de la industria, prometa I+D y todas estas promesas de los gobiernos, si no hay dinamismo económico, si no hay crecimiento, eso solamente es papel mojado, ¿ya? Yo creo que es algo absolutamente dramático el que sigamos estancados como país, sabiendo que hay otros países en América Latina que están creciendo a tasas que en nuestros tiempos eran aceptables. Por ejemplo, Paraguay creció un 4% el año pasado, ahora está creciendo un 4,4%, Panamá un poco más. Es decir, hay países que están apostando por el libre mercado, por la competencia, por darle libertades a las personas, y esto le está dando resultados. Nosotros vamos por un camino realmente contrario, farreándonos grandes oportunidades, entre ellas, por ejemplo, el litio,
que por un capricho ideológico del presidente de la República nos estamos quedando estancados en esta carrera y lo más probable es que lleguemos tarde. ¿Por qué? Por el tramiteo, por el exceso de ideología del presidente Boric. Por lo tanto, yo creo que es una muy mala noticia y todos los chilenos deberíamos tener conciencia de eso, ser exigentes con nuestras autoridades y darnos cuenta que no hay bienestar social sin crecimiento económico en realidad. Llegó el momento, todo indica, llegó el momento que el presidente Boric y el ministro Marcel transparenten, honestamente, si hay alguna intención, algún plan, alguna medida que busque poner en el centro de la discusión económica la necesidad de recuperar el crecimiento económico y de atraer la inversión a Chile. Me parece que el nivel de estancamiento es evidente, los empleos se destruyen, por supuesto salvo los estatales, que crecen por miles año a año, los sueldos se estancan, la inflación no da tregua, y la verdad es que este es un gobierno que parece hacer caso omiso a la realidad política, pero también a la realidad económica, y insiste en sus reformas tributarias, insiste en la reforma de pensiones, insiste en meterle inestabilidad al sistema. Hoy día en lo mismo colaboran sus consejeros, digamos, constitucionales, y la verdad es que el tan aclamado en su minuto ministro Marcel y alabado, hoy día evidentemente no da el ancho, no da ninguna garantía a los ciudadanos chilenos de que la conducción económica del país está en buenas manos y tiene algún objetivo, algún horizonte, ¿no? Es muy difícil saber en qué está el Ministerio de Hacienda, salvo que tratando de salvar los muebles de la reforma tributaria, que ya fue rechazada y para la cual, por lo tanto, vamos a tener que esperar hasta marzo para volver a la discusión tributaria. Claro. Eso es una situación que es muy lamentable. Me parece que el gobierno debería dar una señal contundente en esta materia. Hoy día se requiere terminar con la permisología que tanto daño le hace a cientos de proyectos que se pierden entrampados en trámites administrativos, en Ceremis que ponen exigencias que nunca antes se pedían. Esto se conoce en todas las industrias, la industria minera, la industria agrícola, la industria de la energía. Las distintas empresas ven cómo los proyectos se ven paralizados. En la construcción ocurre lo mismo, los permisos de edificación, en fin, son trámites eternos. Escuchaba al ministro Briones, al ex ministro Briones, que decía algo así como que cada año de permiso, de pérdida, lo escuchaba hoy día en el foro de la industria que organizaba CIMET, cada año de permisos en términos de pérdida para las empresas que invierten es el equivalente a 1,6% de impuesto corporativo. Hoy día en promedio los permisos se demoran 10 años, decía, lo reducimos a la mitad, es decir, que en vez de 10 años se demoran 5, y es el equivalente para la empresa a que hubiésemos bajado 8 puntos en el impuesto corporativo. O sea, perdemos una cantidad. Además el impuesto corporativo ya es mayor el promedio. Por supuesto, el promedio de la OCDE. Entonces hay una situación realmente compleja y el gobierno parece no tener ni una agenda en esa materia. Lamentablemente se nos fue el tiempo volando. Vamos a seguir atentos, por supuesto, a qué pasa en el Consejo Constitucional, qué reacción hay de parte de las fuerzas de Chile Vamos y del Partido Republicano. Hubo en la mañana una reunión de los expertos de Chile Vamos con sus consejeros para acordar algún tipo de estrategia. Hay varios expertos bien nerviosos. Ustedes saben, queridos amigos, que el enamoramiento por el propio producto es algo que existe. Hay algunos expertos que poco menos querían que el tema terminara ahí, digamos, y cualquier otro cambio es casi ilegítimo, pero hay otros por el contrario. Complejo Mariano Egaña. Claro, hay otros por el contrario que están contribuyendo de manera muy valiosa a la redacción del texto constitucional, a contribuir en el trabajo con los consejeros. Ustedes saben que los expertos siguen teniendo derecho a voz en las comisiones, por lo tanto hay una participación que es bien activa, y es de esperar que efectivamente haya un compromiso por sacar adelante una buena constitución que siente las bases del progreso social para los próximos años, como lo hizo la tan criticada constitución vigente, que por supuesto hay que seguir reivindicando. Juan Pablo Rodríguez, Juan Lagos, gracias por acompañarnos este día miércoles en Nuevas Voces. Gracias a ustedes por su compañía, por sus comentarios, queridos auditores, queridos amigos. Quédense en la 92.1 FM, ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos mañana en un nuevo Jueves de Historia acá en Nuevas Voces. Que estén muy bien. Chau, chau.